Amado hermano, ¿por qué usted sigue a Cristo? A ver, alguien que me responda, que piense en su interior, ¿por qué sigo a Cristo? ¿Perdón? ¿Le dio propósito a mi vida? Es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Es quizás una pregunta sencilla y quizás muchas veces la damos por sentada. Pero es importante que nos pongamos a pensar en esto porque lamentablemente para muchos cristianos siguen a Dios porque Dios está allí para cumplirle sus sueños. Creo que nosotros llevamos más de una década hablando y diciendo de que nosotros no estamos, o sea, Dios no está allí para nosotros, somos nosotros los que estamos allí para Dios. Pero esto es necesario que quede no solamente en la actual generación. Queremos que los jóvenes, los niños que están hoy acá, el día de mañana cuando estén sirviendo en la iglesia, recuerden esto. Nosotros estamos allí para Dios. Y no es que Dios está allí tratando de hacernos la vida lo más cómoda posible, quitando nuestros sufrimientos, quitando las enfermedades, aunque ciertamente Dios nos bendice en muchas maneras, no digo que no, pero ese no es el propósito final por el cual nosotros servimos y seguimos al Señor Jesús. ¿Me dejo entender? Lo que yo no quisiera es que el día de mañana la nueva generación se olvide. Usted ha visto eso en las escrituras muchas veces, ¿no es cierto? Cuando se levanta una nueva generación y hace las cosas peores que la antigua generación. Nosotros no quisiéramos eso. Quisiéramos que cada joven, cada niño que esté acá, se grabe en su corazón esto. Tú existes para amar y para servir a tu Dios. Tú existes y la iglesia existe para adorar a nuestro Dios. Hoy vamos a ver cómo esto está plasmado en el texto que estamos estudiando, lo que implica la presencia de Dios en medio de nosotros, su iglesia. Para recordar un poquito el contexto de las historias que estamos desarrollando. Recuerden que Josué ha sido designado por Dios como sucesor de Moisés. Y ha cruzado al pueblo de Israel a través de ¿qué río? El río Jordán, ya, muy bien. Hay que ir desempolvando ese conocimiento. El río Jordán. Una vez que han cruzado, vimos cómo han celebrado la Pascua y cómo se han circuncidado. Han circuncidado a esa generación que no lo había hecho por el descuido de la generación pasada. Y ahora ellos ya están a las puertas de tomar la tierra prometida, de entrar a conquistar aquellas ciudades que el Señor está trayendo juicio sobre estas ciudades por su maldad, para entregarles esas tierras a los israelitas. Pero antes de que comiencen las conquistas, tenemos a Josué pensando y meditando acerca de lo que va a ser las próximas jornadas de la conquista. Y el episodio que tenemos hoy es el encuentro de Josué con un misterioso hombre, con una persona que no pertenecía ni al pueblo de Israel, ni tampoco a Jericó, pero que está allí porque Dios está en medio de su pueblo. Vamos a ver quién es este misterioso hombre. Volvemos a leer el versículo 13, comienza diciendo, ¿dónde estaba Josué? Según el versículo 13. Josué estaba, ¿dónde? Cerca de Jericó. Yo le pido que use su imaginación por un momento. Imagínese que usted es Josué y usted tiene la nada pequeña labor de conquistar toda una ciudad. Ahora, esta ciudad estaba cubierta completamente de muros. ¿Usted ha ido al Real Felipe? Imagínese lo mismo, pero en toda la ciudad. Una muralla que estaba protegiéndola. Y tú estás allí, tienes que entrar y tomarla. Al parecer, en este punto, Josué está reflexionando, está pensando, está meditando, no sabe cómo debe actuar.
Y entonces sale del campamento de Gilgal, recorre unos 10 kilómetros hasta que llega a las cercanías de Jericó. Al llegar a ese lugar, se encuentra con esta ciudad impenetrable y Josué comienza a meditar y a pedirle posiblemente dirección al Señor de cómo tiene que actuar. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación así, donde no sabes cómo tienes que actuar y tus pensamientos están dándole vuelta a la situación, hablando con Dios, preguntándole cómo hacer? ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer cuando no sabes qué hacer? Nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras incertidumbres, es bueno que las pensemos, pero que las pensemos en oración, que las estemos llevando delante de Dios, preguntándole al Señor cómo podemos hacer. Ahora, imagínate la carga que hay sobre los hombros de Josué. Él es el nuevo Moisés, por decirlo así. Él tiene la labor de poder conquistar no solamente a Jericó, a un montón más de ciudades-estado y poder entregar todas esas tierras a los israelitas. Él no tiene un ejército profesional, no es una potencia. Hoy en día Israel es una potencia militar. En aquel tiempo no. En aquel tiempo no eran nada más que los hijos de algunos esclavos que salieron de Egipto. Pero Israel tiene que enfrentarse, y como dijimos, a una ciudad amurallada. Las murallas desde la antigüedad han sido utilizadas para protección. Ya lo dijimos con el Real Felipe. Hay otra muralla que es famosísima en el mundo. Es más, es una de las grandes atracciones mundiales. ¿Alguien se sabe cuál es? La Gran Muralla China. ¿Usted sabe por qué construyeron? En realidad no es una muralla. La Gran Muralla China son un montón de murallas que se fueron construyendo a lo largo de muchos siglos. Pero ¿usted sabe para qué las construyeron? Para que no los invadieran los mongoles. Los mongoles que vivían al norte de China bajaban, por decirlo así, iban hacia el sur, iban arrasando con las ciudades chinas. Ellos comenzaron a construir estas grandes murallas para protegerse. Y obviamente las murallas han demostrado a lo largo de los siglos, que son buenas para proteger. Y ahí está Josué, murallas por todo lado, él las está viendo de lejos. Yo me imagino la escena algo así como la ciudad ahí un poco lejos, Jericó posiblemente en algún tipo de colina para poder tener una mejor vista. Todo quizás ya estaba oscuro, quizás ya era tarde o noche para evitar que lo vieran. Y él está allí viendo la ciudad, contemplando esas murallas, preguntándose qué hacer. En el versículo 13 nos sigue contando la historia. Dice, alzó sus ojos Josué y ¿a quién vio? A un varón que estaba delante de él. Ahora imagínate el asunto. Tú estás ahí de espía. Tú no estás de turismo. Tú estás ahí ocultándote. No quieres que te vean. Porque si te ven, ¿qué te puede pasar? Josué estaba solo o en el mejor de los casos con uno que otro soldado acompañándolo. Pero él no se había llevado un batallón. Si Josué era descubierto, ¿qué es lo que podía pasar allí? Posiblemente lo podían matar. Ahora imagínate tú allí, tú eres Josué, en medio de la soledad, estás contemplando la ciudad, está todo en silencio, cuando de repente alzas tus ojos y ves a una persona con una espada en la mano. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo te hubieras reaccionado? Yo me uno a ustedes, yo hubiera más rápido todavía que ustedes, hubiera salido corriendo. Imagina la sorpresa para Josué cuando en medio de la soledad él se encuentra a este hombre.
De pronto lo ve, versículo 3, el cual tenía incluso una espada desenvainada, o sea, fuera de su estuche, la tenía en la mano. ¿Tú sabes para qué se sacan las espadas? Justamente para atacar. El guerrero mantiene su espada en su estuche, se me olvidó cómo se le llama en sí mismo, pero usted me entiende, vaina, desenvainar. En su vaina, la tiene allí todo el tiempo. Cuando la saca, es porque la va a usar. No es como nosotros con los celulares, ¿no es cierto? Que lo llevamos siempre en las manos aunque no lo estemos usando. Esa es otra cosa. Yo me hubiera echado a correr juntamente con posiblemente todos ustedes. Pero el versículo 13, Josué nos dice que Josué yendo hacia él, hacia este hombre, le hace la pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué es lo que está preguntando acá Josué? Josué está básicamente diciéndole: tú eres un soldado israelita. Si es un soldado israelita, Josué es el capitán, el mayor del ejército. Significaría que ese soldado está bajo los órdenes ¿de quién? De Josué. Si es que este hombre verdaderamente es de parte de Josué, o si no, puede ser ¿de quién? De nuestros enemigos. Podía ser un habitante de Jericó. Estoy averiguando cuál es el gentilicio de los habitantes de Jericó y he encontrado jericoano, pero no me suena, a lo mejor le llamo habitante Jericó, me suena más bonito. La pregunta de Josué es directa: ¿amigo o enemigo? ¿Eres de los nuestros o no eres de los nuestros? Yo me imagino que esta pregunta Josué la hace con una mano ya puesta en su propia espada. Porque si le dice soy enemigo, no es que no es que hay mucho tiempo para actuar. Ahora, la respuesta de este misterioso hombre es todavía más asombrosa. Versículo 14. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? No, le dice: mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Cómo se presenta este hombre? Como el príncipe. O sea, ¿eres amigo o enemigo? ¿Eres de los nuestros? ¿Estás a mi cargo o no? ¿Y cuál es la respuesta del hombre? No, ninguna de los dos. Yo soy el príncipe del ejército del Señor. La Nueva Traducción Viviente traduce esta sección así: Josué se le acercó y le dijo: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Aquí hay un hombre misterioso que está parado ante Josué, que no es un soldado de Jericó, pero tampoco es un soldado israelita, pero está listo para la batalla. Él va a pelear. Y la pregunta es, entonces, ¿quién es él? La respuesta de este hombre entonces es que él es el comandante del ejército del Señor. Ahora, ¿cuál ejército? ¿Será que el Señor ha designado, porque a Israel se le llama a veces las huestes del Señor, como el ejército del Señor? ¿Será que le vienen a notificar a Josué que lo acaban de relevar como principal y que ahora hay uno nuevo? ¿Será ese el caso? No, el problema no era ese. Acá las huestes que se refiere este hombre, el ejército que se refiere este hombre, se refiere al ejército de los cielos, al ejército celestial del Señor. Lo que el Señor le está mostrando ahí a Josué es que Josué no está solo. El ejército de Israel que estaba ya en Gilgal, listos, preparándose para la batalla. Ahora, por ejemplo, a Fergie le tocaba el devocional y al principio ella me decía: estoy con nervios. Y sí, claro, pararse delante de un grupo de personas a hablar, ¿a quién no le da nervios? Ahora imagínate para una batalla. Para los que alguna vez han jugado fútbol en algún equipo profesional, o profesional no, por lo menos que sea un campeonato, y sabes que si pierdes, pues hay consecuencias. Hay nervios previo al encuentro, ¿sí o no? Hay esa tembladera de que tú dices: ay, ay, ay.
Pues Dios está aquí consolando a su pueblo, mostrándoles que ellos no son el único ejército. Los ojos de Josué ven dos ejércitos: el ejército de Jericó y el ejército de Israel. Pero el Señor le está mostrando que hay en realidad tres ejércitos allí: Jericó, Israel y ¿quién más? Y el ejército de Dios que está en ese lugar. Aunque él no lo pueda ver, está viendo al comandante. Amado hermano, si hay un comandante, hay un ejército con él. Y ese ejército está listo para pelear. Dios le está mostrando a Josué que ellos no van a pelear solos, que el Señor va a pelear con ellos y por tanto la derrota de Jericó es segura. En toda esta operación, todo esto que se está haciendo, ni siquiera Josué es el que está a cargo de todo. Es Dios el que está a cargo. Cuando el hombre se presenta y le dice: yo soy el capitán, es como decirle: yo soy el que estoy poniendo las órdenes acá. Todos los que de alguna manera han estado en un sistema de jerarquías saben que entre más arriba sea la palabra, más pesa, ¿sí o no? No es lo mismo que te lo diga uno de abajito a que te lo diga uno de arriba. ¿Quién tenía más peso? ¿Josué o el capitán del ejército del Señor? El capitán del ejército del Señor. En otras palabras, este hombre misterioso no está allí para ponerse por debajo de Josué. Está allí más bien para dar las órdenes de cómo se tiene que hacer esta operación militar. E incluso esto lo vemos en nuestra Biblia. La división del capítulo no nos ayuda mucho, pero inmediatamente en el capítulo 6, cómo comienza esa sección del 1 al 5, usted la va a ver y son las instrucciones militares de cómo Josué tiene que actuar durante la guerra. Es Dios diciéndole a Josué cómo tiene que orar. Ahora la pregunta es: ¿y quién es este hombre misterioso? ¿Quién es este hombre que se presenta delante de Josué? Bueno, mucho se ha dicho acerca de este hombre. Para algunos teólogos, él es un ángel, pero tendríamos que rechazar eso completamente. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que Josué se postra y lo adora, y el ángel, y ese hombre recibe la adoración. Si fuera un ángel, nunca hubiera recibido la adoración. ¿Se acuerda de que a Juan le pasó lo mismo en el libro de Apocalipsis? Él se postró y el ángel le dijo: no, espérate, para arriba, porque yo soy un consiervo. Los ángeles no reciben la adoración de los hombres, pero sin embargo este hombre misterioso no dijo nada, recibió la adoración de Josué. No es un ángel. No es el ángel Gabriel o ninguno otro, no es. Para algunos otros teólogos, y aquí es donde caen la gran mayoría de los teólogos, es una de dos opciones. La primera opción es que esta es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, en otras palabras, del Hijo. Esto es una cristofanía, una manifestación antes de la encarnación del mismo Jesús, del mismo Hijo de Dios. Y esto es bastante válido, bastante congruente con muchos otros pasajes que tenemos en el Antiguo Testamento, y muy posible sea así. Pero yo también veo otra alternativa, sin negar la primera, también veo otra alternativa, que esta es una manifestación no de la segunda persona de la Trinidad, sino de la primera persona de la Trinidad, en otras palabras, del mismo Dios Padre Celestial. Y ahora le voy a explicar por qué. Ahora, sea una o sea la otra, lo hecho es que es Dios el que se está manifestando allí. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué de repente sospecho más que es el mismo Padre que Jesús? Porque este episodio guarda muchas similitudes con el episodio de la zarza ardiendo de Éxodo 3. ¿Y quién se manifestó en Éxodo 3?
fue el mismo Señor, Jehová, el mismo Padre celestial. Dios se ha manifestado a Josué para poder darle la dirección y la guía que Josué necesita. Este hombre misterioso no es nada más ni nada menos que la misma presencia de Dios, ya sea el Hijo, ya sea el Padre, pero es la misma presencia de Dios manifestado delante de Josué, en apariencia de un hombre, de un soldado, con la espada desenvainada. Y está allí, no para someterse a Josué, sino para decirle a Josué lo que él tiene que hacer. Vamos a ver el segundo punto que yo le he titulado El secreto del éxito, que está desde la mitad del versículo 14 hasta el 15. Ahora que Josué ha entendido o ha visto y ha conocido quién es esta persona, Josué solamente puede hacer una cosa. Mira lo que hace en el versículo 14. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró. Esta acción muestra que Josué está plenamente consciente de quién es él, de quién es, delante de quién está. Es plenamente consciente de la presencia de Dios en su vida. Amado hermano, cuando nosotros somos plenamente conscientes de quién es Dios, no podemos hacer otra cosa sino postrarnos ante Él. Doblar nuestra rodilla, poner nuestra cabeza. El sentido acá de postrarse no era simplemente agacharse un poquito, era que la persona quedaba acostada completamente en el piso, en una señal de reverencia, en una señal de sometimiento absoluto, en una señal de adoración. Y eso es lo que corresponde. Cuando Dios cuando nosotros estamos conscientes de Dios, nuestra vida tiene que ir en ese sentido. Y no significa que vamos a estar postrados donde sea, porque Dios está todo el tiempo con nosotros, no es cierto. Pero sí que nuestra vida vamos a adorarle a Él, vamos a reverenciarlo a Él en todas nuestras acciones, con nuestros pensamientos, frente a todos y a cualquiera. Nosotros debemos vivir como Josué, postrados ante el Señor. Y el versículo 14 termina diciendo, Josué le pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esto es lo que Josué había estado esperando. Él había estado ahí parado viendo la ciudad a lo lejos, meditando cómo hago con esas grandes murallas, qué hago, cómo puedo penetrar esas murallas. Y ahora se encuentra con el Señor para saber cómo debe tomar la ciudad. Ahora Josué puede escuchar la voz de Dios. También como la forma como Dios le entrega el mensaje, le ayuda a Josué a confiar de que él no está solo, de que hay un ejército con él, acompañándolo como lo hemos dicho. Así que Josué espera la táctica. Si tú fueras Josué, ¿qué esperarías que el Señor te diga en ese momento? No es cierto, los pormenores. Mira, Josué, divide el ejército, no sé, en dos. La mitad va a ir para este lado, la mitad por este lado. Y vas a hacer esto, y vas a hacer aquí, y vas a hacer allá. Tú esperarías eso, ¿no es cierto? Estás ya listo para atacar. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a Josué? Versículo 15. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Imagínate, tú estás allí, bueno Señor, ¿y qué hacemos? ¿A quién atacamos? ¿Cómo le hacemos? Antes que todo, quítate los zapatos. Quítate los zapatos. Eso es raro, ¿no es cierto? Justamente pensando en eso. A la guerra tú no vas descalzo. ¿Ah?
A tu mamá iba a la guerra descalza, ahí sí puede ser. Pero normalmente tú no vas descalzo. Pongamos otra vez el ejemplo del futbolista. No va al partido sin chimpunes. Es más, si recordamos, por ejemplo, cuando Pablo habla sobre vestirse la armadura de Dios, que Pablo utiliza la figura de un soldado para que está saliendo a la guerra, una de las cosas que dice Pablo que hay que ponerse son los calzados, los pies con el apresto del evangelio. O sea, lo normal es que uno se pone zapatos, no se quita para pelear. Los bomberos, a la hora que salen a enfrentar un incendio, tú no los ves sacándose los zapatos. Al contrario, ¿qué están haciendo? Metiéndose los zapatos para salir corriendo. ¿Cuándo te quitas tú los zapatos? Cuando ya vas a descansar, cuando ya terminó el día, cuando ya está todo hecho. Aunque no es así acá, ¿no? Dios no le está diciendo a Josué, ya está todo hecho, aunque ciertamente todo ya está hecho en sí mismo. Josué tiene que quitarse los zapatos. Ahora, esto nos recuerda claramente a otro episodio de las Escrituras que ya antes lo mencionamos. Moisés con la zarza. Este episodio de acá es el equivalente al Éxodo 3 de Josué. Es su encuentro con la zarza ardiendo de Josué. En Éxodo 3, Moisés, mientras estaba pastoreando, escuchó la voz del Señor en medio de una zarza ardiendo. Y la voz del Señor, cuando él se acercó, le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Estas palabras formaron parte del llamado de Moisés para poder sacar a su pueblo de Egipto. Y ahora estas mismas palabras forman parte del llamado a Josué para que introduzca a su pueblo a la tierra prometida, para que inicie la conquista. Ahora, ¿pero qué significan estas palabras? ¿Qué tiene Dios contra los zapatos? No es que Dios tenga problema contra los zapatos. Es que a través de esta acción estaba haciendo que Moisés, que Josué estén conscientes de su presencia. Algunos por ahí afirman que quizá lo que sucedía es que como el zapato pisa el terreno y ahora la tierra donde está Josué es santa, pues al quitarlo lo que está diciendo es como no traigo la inmundicia de afuera a este lugar santo. Como cuando, por ejemplo, tú ves en las culturas asiáticas que ellos caminan en la calle con sus zapatos, pero cuando entran a la casa se sacan los zapatos, pero no una situación de limpieza, higiene, sino más bien aquí sería como una situación moral, ¿no es cierto? Como una situación de una limpieza ritual. No vengas a contaminar ritualmente el lugar de Dios. Puede ser eso. No estoy seguro si ese es el significado en sí mismo, pero lo que sí estoy seguro completamente es que esa acción, lo que demandaba de Josué y de Moisés, era el más absoluto respeto. Ahora, mientras estábamos haciendo el devocional, la oración, a veces, amados hermanos, nosotros nos distraemos demasiado. Estamos con la Biblia, pasándola así, el hermano está hablando el devocional, pero yo estoy por otro lado, el hermano está orando, pero yo estoy ahí viendo, ay, no me lustré los zapatos, qué pena, y el pastor está predicando, pero yo estoy contando las horas, a ver a qué hora baja mi sándwich de chicharrón. Yo no le pido que se quite los zapatos, es más, si no se puso talco ni se los quite. Ni se los quite. Pero la demanda de respeto es la misma. Y no solo aquí, hermano. A veces tenemos la superstición de que Dios está solamente en lugares especiales, como en este lugar. Es cierto que cuando se reúne la iglesia, la presencia especial de Dios está en medio de este lugar. Pero cuando la gente se va de acá, este lugar no es que sea más o menos santo que cualquier otro lugar que existe. No importa donde tú estés, si tú eres creyente, allí está la presencia de Dios.
No importa si es en el carro, no importa si es en la calle, si es en tus estudios, no importa donde esté, allí está la presencia de Dios y tú tienes que caminar descalzado todo el tiempo. Es lo que los reformadores llamaban coram Deo, de cara a Dios. Cuando ellos decían coram Deo, es una frase en latín que significa de cara en Dios, de cara a Dios, y significa estar consciente que yo estoy ante su presencia todo el tiempo. Cuando estás teniendo malos pensamientos, ponte a pensar, Dios los está viendo, Dios los está escuchando. Cuando estás viendo eso ahí en las redes sociales a escondiditas que no quieres que nadie más vea y que te daría vergüenza si alguien más ve lo que estás viendo, recuerda, Dios lo está viendo. Coram Deo. Hay que estar conscientes de su presencia. Hay que estar conscientes de que Él está allí con nosotros siempre. Es testigo de todo. Josué tiene que quitarse los zapatos porque está ante la misma presencia de Dios. Aquel lugar donde estaba Josué no era santo en sí mismo. O sea, si usted va a visitar esa zona, aunque no se sabe dónde será, pero imaginémonos que usted logra acertar la zona donde estaba la zarza ardiendo, la zona donde estaba Josué parado. ¿Esa tierra es santa en sí misma? Esa es una tierra normal, común y corriente. No es ni más ni menos santa que cualquier otra tierra que exista. ¿Por qué era santa esa tierra en ese momento? Porque Dios estaba de una manera especial allí. Tanto Moisés como Josué no deben tomarse la presencia de Dios a la ligera. Tienen que presentar reverencia delante de Él y quitar el calzado de sus pies. Y a mí me encanta cómo termina el versículo 15. Y algo bien sencillo. Son 5 palabras, pero que nos dicen mucho. ¿Cuáles son las 5 últimas palabras del versículo 15? Y Josué así lo hizo. Y Josué así lo hizo. Obediencia es la respuesta adecuada. Josué estaba allí para obtener la guía de cómo batallar contra Jericó y Dios se le presentó. Ahora imagínate si Josué no hubiera sido obediente, si no le, Señor, pero es que no me gustan mis uñas, se ven feas si me quito los zapatos, se van a burlar de mí. No, Señor, ¿y si me roban los zapatos? Obediencia. Josué, todo lo que necesitaba hacer, ¿qué era? Ser obediente. Obedecerle en una instrucción tan pequeña como quítate el calzado. Prepara el corazón para obedecer las grandes instrucciones que vendrían en el futuro. Sobre todo porque la táctica militar del Señor no tiene mucho sentido desde un punto de vista militar. ¿Sabes cuál fue la táctica del Señor para conquistar Jericó? Vas a tomar todo el pueblo y le vas a empezar a dar vueltas a la ciudad. Eso no, tú no ves, yo imagínense ahora que la guerra entre Israel y Hamás, Israel dándole vueltas ahí a Hamás. Bombardeo, ¡paf! Muertos todos los israelitas. No es una táctica normal, común y corriente, pero es la táctica que el Señor le estaba dando o le iba a dar en ese momento. Y Josué tiene que aprender a obedecer al Señor, entender quién es Dios, entender su grandeza, entender su poder, entender que Él tiene un plan perfecto. Josué, cuando se quita el calzado, está haciendo lo que es adecuado, está bien encaminado. Es más, podemos decir que en ese momento en que Josué se quita el zapato, es el momento en que Jericó cae. Jericó no es vencida cuando Israel entra. Jericó es vencida cuando Josué propone en su corazón obedecer al Señor en todo. Ahora, pensemos en cómo podemos ver a Cristo en este pasaje. ¿Qué podemos aprender de Cristo? Hay varias cosas como vemos a Cristo en este pasaje. Aunque el capitán del ejército de Dios no fuese quizá
la misma manifestación de Jesucristo preencarnado, pero ciertamente lo prefigura, porque es Dios en medio de su pueblo. Así fuera la presencia del Padre y no del Hijo, en cierta manera está prefigurando lo que un día sería Dios en su plenitud en medio de nosotros. Ese hombre misterioso prefigura a Jesús en su encarnación que vendría muchos siglos después. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen visible, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Josué pudo ver a Dios en aquel hombre. Nosotros, ¿en quién vemos a Dios? En Jesús. Y es la manifestación máxima y final para los hombres. Y de la misma manera que la presentación de aquel hombre, del príncipe del ejército de Dios, se presentó ante Josué para iniciar la tierra prometida y para que Josué pusiera su fe en el Señor, de esta misma manera el Señor Jesús se presentó para darnos a nosotros la fe, para que nosotros pudiéramos creer que Él nos está llevando a la verdadera tierra prometida, que hay una victoria asegurada para nosotros los creyentes, a pesar de las luchas y las dificultades que vivamos en este mundo. Hay una lucha espiritual que damos todos los días, que Pablo nos advierte y nos dice, como hemos dicho: vístanse de la armadura de Dios para que puedan hacer frente a los ataques del enemigo. ¿No te cansa que el enemigo te esté atacando? ¿No te cansa de estar cayendo de repente una y otra vez en una misma situación? ¿No te cansa el tener que estar cargando enfermedad sobre tu cuerpo? ¿No te cansa las aflicciones que llevas en este mundo? Claro que cansan. Pero, amado hermano, hay la victoria asegurada, porque el capitán del ejército del Señor está en medio de nosotros. Los sufrimientos de este mundo tienen una fecha límite. No van a durar para siempre, porque el Señor ha vencido en la cruz. El Señor ha vencido y nuestra victoria está asegurada. De la misma manera de que Jericó ciertamente caería, el ejército de las tinieblas, Satanás, todas sus huestes, el pecado, la muerte misma, ha sido vencida en la cruz por el capitán del ejército del Señor, por nuestro Señor Jesucristo. La victoria que vendría para Josué en lo natural nos habla de la victoria que vendría en Cristo para su pueblo en lo espiritual. Pero, como hemos dicho, este pasaje también nos lleva a la reflexión de que nosotros estamos delante de Dios y tenemos que responder con sabiduría. Dios, donde quiera que esté, purifica. Todo lo que cuando Jesús estuvo en la tierra y tocaba, por ejemplo, un leproso, ¿sabes lo que hubiera pasado si tú eras israelita y tocabas un leproso? La lepra, la inmundicia de esa persona se pasaba a ti y ahora tú quedabas contaminado. Pero cuando Jesús tocaba a un leproso, ¿qué le pasaba a ese leproso? Se limpiaba, se sanaba. La purificación, o sea, por decirlo así, en lugar de que su inmundicia se pasara a Jesús, la pureza de Jesús limpiaba a esta persona. Donde quiera que esté Jesús, Él está limpiando y purificando a su pueblo. De la misma manera que Josué ese día se postró mostrando su sometimiento a Dios, así la iglesia se puede postrar ante Dios mostrando que de verdad está purificada de sus pecados, de que el Señor la ha comprado y la ha hecho una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. Y tú eres esa iglesia.
Ahora, pregunta para todos. ¿Qué estamos haciendo nosotros que estamos despreciando la presencia de Dios en medio de nosotros? ¿Qué podemos estar pensando, haciendo, no haciendo, diciendo que estamos ensuciando el nombre de nuestro buen Dios? Para los niños que están acá les pongo un ejemplo práctico. Cuando tú le respondes a tus padres, a tus hermanos de mala manera, cuando tú te pones contestón y no quieres hacer caso, la palabra de Dios dice, ¿cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú te estás portando mal, ¿qué estás haciendo con el mandato del Señor? Lo estás violando. ¿Te estás quitando los zapatos los calzados de tu pie? ¿Estás tomando en cuenta que estás delante de Dios? Estás despreciando la misma presencia de Dios. Ahora, mira la bondad de Dios, que a pesar de ese mal que has hecho, Dios te tiene paciencia. La palabra de Dios dice que Dios nos tiene paciencia para que nosotros nos arrepintamos. Cuando hemos pecado, debemos ir al Señor y pedir perdón por nuestros pecados, perdón a Dios y perdón a las personas que les hemos hecho daño. Así estás quitándote verdaderamente el calzado de tus pies, porque estás reconociendo, sí, ya metiste la pata, ya pecaste. Pero por lo menos estás haciendo lo que Dios dice que tienes que hacer para resolver la situación, que es ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pedirle perdón a Jesús y que Él sea el que te limpie, no por tu bondad, no es porque tú seas muy bueno, no es que la próxima vez hago caso y la buena acción borra la mala acción, eso no funciona así. Es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Jesús el que perdona tus pecados. Pero cuando tú vas y pides perdón y vas y te arreglas, mamá, mira, perdóname, no debí gritarte. Papá, perdóname, no debí haberlo hecho. Hermano, perdóname, no debí haberte agarrado los pelos y tirado al piso. Perdón, no lo debí haber hecho. Tú estás mostrando que de verdad entiendes dónde está la presencia de Dios. Tú de verdad estás mostrando de que entiendes de que Dios, tienes que estar bien con Dios desde tu corazón. Ahora, si ese es un ejemplo para los niños, no es distinto para nosotros los adultos, que son quizás más las tentaciones y más asolapadas las tentaciones que sufrimos los adultos. Pero debemos vivir conscientes. Quita el zapato, el calzado de tus pies. Así debemos vivir, conscientes de que Dios está allí, amado hermano. Y Él es santo y quiere un pueblo santo.